Revelado. 4 vitaminas que nunca debes tomar y 4 increíbles que transformarán tu salud a los 60. Doña Elena removía ansiosamente la olla de su famosa sopa de tortilla. El aroma envolvente llenaba la cocina, un espacio que siempre había sido el corazón de su hogar en Puebla. Pero hoy, algo no estaba bien. Desde el incidente del desmayo, su cuerpo parecía gritarle, una rebelión silenciosa tras décadas de dedicarse a otros. Sus manos temblorosas apenas lograban sostener la cuchara y, mientras se perdía en sus pensamientos, una oscura sombra de preocupación le absorbía la mente. ¿Qué había pasado con las viejas recetas, esos remedios familiares que la mantenían fuerte? Ahora se enteraba de que, tras años de devoción a las recomendaciones de su madre, todo podía haber sido un error. La cita con la doctora Teresa había retumbado en su cabeza. Estas vitaminas son más perjudiciales que beneficiosas, había dicho la doctora con seriedad. La familiaridad de las hierbas y los pócimas de su madre se esfumaba frente a la revelación de que, a sus 62 años, la ciencia daba un giro inesperado. Doña Elena sentía que la tierra se movía bajo sus pies, una inestabilidad apremiante le susurraba que debía adaptarse, que aferrarse al pasado podría poner en riesgo todo lo que había construido. Pero, ¿cómo dejar ir esas tradiciones profundas que la definían como madre, abuela? La presión de la historia familiar se intensificaba. Su mente era un caos de nostalgia y ansiedad. Mamá, nunca es tarde para aprender, la salud también forma parte de las tradiciones, había dicho María, su hija. Esa frase resonaba en su cabeza como un eco distante, pero cada vez que lo intentaba, tenía miedo. ¿Qué pensarían sus hijos si comenzaba a hacer smoothies verdes en lugar de su sopa de tortilla clásica? Un sudor frío le recorría la frente, la idea de no ser aceptada, de traicionar la herencia que tanto había valorado, la paralizaba. El amor que había puesto en cada platillo se sentía repentinamente cuestionado. Además, las miradas decepcionadas de su familia la asustaban más que cualquier diagnóstico médico. La angustia crecía al pensar en su abuela, en las tardes cálidas que pasaban juntas, aprendiendo a entrelazar ingredientes con la magia que traía cada receta. Debía hacer justicia a esos recuerdos, ser la guerrera que siempre había sido, la matriarca fuerte. Sin embargo, la voz de don Miguel, su vecino y sabio profesor de educación física, resonaba en su mente. No se trata de renunciar a lo que fue, Elena. Es redefinirlo. Las manos de su familia estaban extendidas hacia ella, pero su cabeza atravesaba una niebla espesa, llena de dudas y temores sobre su propia identidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, y ahí estaba, al borde de la desesperación, sintiendo que un hilo se rompía. La idea de transformar su vida, entrever por su salud y aferrarse a lo que siempre había sido, la dominaba. La presión aumentaba. ¿Dónde quedaba su legado? ¿Podría una sopa de tortilla renacer en un smoothie? La contradicción le desgarraba el alma. Su corazón latía en contra del tiempo, ya no era solo su salud, era su historia que parecía desvanecerse. Mirando al horizonte, sintió que su vida familiar pendía de un hilo. La incertidumbre se cernía pesadamente sobre ella y, tal vez, el próximo día de ejercicios la empujaría a una decisión crítica. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlos? La lucha apenas comenzaba. El aire fresco de la mañana le daba la bienvenida a doña Elena cuando salió para su sesión de ejercicios. El parque, ese antiguo refugio, la llenaba de una mezcla de nostalgia y un renovado impulso. En el fondo, sabía que debía enfrentar la nueva realidad de su vida, pero cada paso que daba pesaba más que el anterior. Su respiración se acompasaba con los latidos de su corazón, aún reparándose del desmayo reciente. A medida que se unía al grupo en la clase de aeróbicos, se sentía observada. La mirada de los demás, en su mayoría mujeres de su misma edad, la incomodaba. La mayoría ya parecían haber encontrado su camino en la vida, un camino que ella apenas comenzaba a explorar. Mientras la instructora comenzaba a explicar los movimientos, Elena luchaba contra las voces internas que le decían que no era suficiente, que jamás lo sería. No dejé que me limitara en la cocina, ¿por qué debería dejar que lo haga ahora?, se dijo a sí misma, apretando los dientes. Con determinación, siguió el ritmo,
pero había una tormenta dentro de ella. Los movimientos, aunque sencillos, le recordaban lo que había perdido, la energía que la caracterizaba, la vitalidad que siempre había asociado con su papel de madre y abuela. Sin embargo, si había algo que había aprendido a lo largo de los años, era que el camino hacia el autodescubrimiento a menudo está lleno de baches. Su historia no se había tratado solo de recetas, sino de adaptarse y evolucionar. Una mirada de aliento de una de sus compañeras la despertó de sus pensamientos. Rosa, una mujer de espíritu incansable, le sonrió mientras se secaba el sudor de la frente. Era como si un rayo de esperanza hubiera atravesado la niebla que cubría su mente. Durante un descanso, mientras todas se reagrupan y comparten anécdotas, Rosa se le acercó. Eres más fuerte de lo que te imaginas, Elena. Cada una de nosotras está aquí por algo. No se trata solo de ejercicio, se trata de reescribir nuestra historia. Esa frase resonó profundamente dentro de ella. ¿Reescribir su historia? Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Tenía que ser la autora de su vida, no una mera espectadora de la misma. Una chispa de determinación comenzó a encenderse, una luz que iluminaba el camino hacia un futuro diferente. Inspirada, comenzó a anotar ideas en su cuaderno esa noche. No solo se trataba de cambiar sus hábitos alimenticios, sino de incorporar su legado familiar de formas nuevas. ¿Qué tal si creaba un nuevo platillo que combinara sus ricas tradiciones con esos consejos aprendidos de la doctora? Un smoothie de tortilla, tal vez, que no traicionara sus raíces y al mismo tiempo promoviera su salud. Con cada idea, su confianza crecía. Se imaginó compartiendo este nuevo platillo en la próxima reunión familiar. Visualizaba las reacciones de sus hijos y sus nietos. Definitivamente, había que probarlo. No debe ser tan mala idea dejar que algunos ingredientes frescos entren en la cocina familiar, pensó entusiasmada. El día siguiente, se armaría de valor. Decidió prepararse para ofrecer el primer desayuno de su nueva vida, una tarea que implicaba más que simplemente cocinar, era un acto de valentía. Sabía que no sería fácil, que podían haber miradas de desaprobación y comentarios fuera de lugar, pero estaba decidida a enfrentar los desafíos que se presentaran. En su mente, un último tuvo eco. El verdadero cambio empieza cuando haces lo que temes. Esa misma tarde, mientras revisaba la lista de ingredientes frescos, un mensaje de María ilumina la pantalla de su teléfono. Mamá, ¿prepararás un platillo especial para la cena? Estoy emocionada por ver lo que has estado creando. La pregunta se llenó de oportunidades, pero la respuesta que surgió de su interior fue una mezcla de emoción y temor. Estaría lista para dar ese paso decisivo. La noche se volvía más densa mientras Elena contemplaba su próximo movimiento. La cocina familiar no sería solo un espacio, sino el escenario donde buscaría redefinir su legado. El momento de la verdad estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. El aroma del café invadía la cocina, una fragancia que siempre le había traído recuerdos felices de las mañanas familiares. Sin embargo, en esta ocasión, ese mismo aroma no era suficiente para ahogar el nerviosismo que la asediaba. Elena miró los ingredientes sobre la mesa, un puñado de espinacas frescas, un plátano maduro y un poco de yogurt. Eran simples, pero en la combinación estaba la posibilidad de transformar su concepto de un desayuno familiar. Cada alimento era un símbolo de su lucha interna. Mientras picaba las frutas, sus pensamientos se enredaban en una danza frenética. ¿Cómo podrían sus seres queridos aceptar algo tan diferente? La tradición pesaba, como un ancla en su mente. Había crecido creyendo que las recetas familiares eran intocables, inamovibles. Pero hoy, el deseo de experimentar la novedad hacía temblar sus convicciones. Sintió el impulso de dudar, de arrojar los ingredientes al cubo de la basura y regresar a lo familiar, a lo cómodo. Pero el recuerdo de Rosa resonaba en su mente, reescribir nuestra historia. Decidida a enfrentarse a sus propios miedos, Elena comenzó a mezclar. La batidora rugió como su determinación. Cada giro del motor le daba una dosis de valor, como si le estuviera gritando que podía hacerlo, que era capaz de construir un nuevo capítulo. La mezcla se volvió cremosa y verde. Elena se detuvo, contemplando su creación. ¿Era esto lo que los suyos esperarían ver en la mesa? Temía los comentarios sarcásticos, la posible negativa a probarlo. Pero entonces, la voz de su hija resonó nuevamente en su cabeza. Mamá, estoy emocionada por ver lo que has estado creando. Aquel mensaje se convirtió en un mantra de confianza. Cuando llegó la hora de la cena, la mesa estaba organizada de una manera sencilla pero elegante. Ella misma se sorprendía de lo lejos que había llegado.
Mientras los miembros de la familia se acomodaban en la mesa, su corazón se aceleraba, pero una profunda determinación llenaba su ser. En lugar de sentirse como una simple cocinera, se sintió como una artista en su galería, lista para presentar su obra. El silencio reinó durante los primeros momentos, mientras todos observaban el vibrante smoothie verde en el centro de la mesa. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó uno de sus hijos, su tono un tanto escéptico. El peso de la mirada crítica le oprimió el pecho, pero también le proporcionó un remanente de coraje. Es un nuevo platillo que quería probar, algo inspirado en nuestras tradiciones, explicó Elena, su voz temblando ligeramente. Se dio cuenta de que no era simplemente un nuevo platillo, sino la materialización de su propio viaje hacia la autoaceptación y el cambio. Al verla, sus hijos comenzaron a compartir miradas incrédulas, pero también se percibía en su expresión una chispa de curiosidad. Con un impulso casi instintivo, Elena sirvió el smoothie en pequeños vasos. Si no les gusta, prometo que no lo volveré a hacer, bromeó para atenuar la tensión, intentando romper el silencio que la envolvía. Finalmente, cada miembro de la familia tomó un vaso. Mientras llevaban el líquido esmeralda a sus labios, los ojos de Elena brillaban. Aunque el temor de ser juzgada la invadía, comprendió que cada sorbo, cada mueca y cada palabra que siguiera, construía un nuevo espacio en sus corazones. Era una mezcla de esperanza y desafío. El primer sorbo fue seguido de una pausa. No está mal, dijo su hijo mayor, aunque su tono revelaba más sorpresa que entusiasmo. Elena sintió el latido de su corazón comenzar a calmarse, a medida que la conversación sobre el platillo comenzó a fluir. Mientras compartían comentarios y risas, Elena notó una cosa: habían aceptado un primer paso hacia un nuevo legado culinario, uno que ella misma había forjado. Pero se dio cuenta de que aún había un camino largo por recorrer. El desafío de hacer que su familia adoptara nuevos hábitos y la complicada lucha con su propia autovaloración persistirían. Cuando la cena terminó con una sensación de camaradería renovada, Elena supo que el verdadero reto apenas comenzaba. Sería capaz de mantener esta nueva dinámica, de seguir reinventándose y de luchar contra la resistencia al cambio que a menudo enfrentaba, no solo de los demás, sino también de sí misma. El temor resurgió apagando su chispa momentáneamente. Sin embargo, un mensaje entrante de Rosa apareció en su teléfono. ¿Cómo te fue con la receta? Estoy ansiosa por saberlo. Las palabras de su amiga se convirtieron en un recordatorio inmediato de que el viaje estaba en marcha. Ella no estaba sola en esta búsqueda de reinvención. Con una profunda inhalación, Elena respondió al mensaje, y al teclear, se dio cuenta de que este paso, aunque pequeño, fue monumental. Sin embargo, el eco de la incertidumbre seguía presente. El próximo desafío que enfrentaría la llevaría a un lugar donde tendría que confrontar no solo su cocina, sino su propia realidad. Elena se sentó en el sillón, las piernas cruzadas, con el teléfono aún en la mano. Las palabras de Rosa resonaban en su mente. La invitación a reflexionar y compartir su experiencia parecía más un desafío que un simple intercambio de mensajes. Con cada notificación que sonaba, su mente divagaba hacia el futuro. ¿Cómo seguiría esa conversación? Podría compartir sus temores y triunfos con la misma honestidad que había encontrado en la cocina. El viaje que estaba emprendiendo continuaba manifestándose, no solo en su cocina, sino también en cómo percibía cada aspecto de su vida. La simple idea de enviar un mensaje la hizo cuestionarse si realmente estaba lista para abrirse por completo. Mientras pensaba en su respuesta, una sensación de insatisfacción se asomó a su corazón. ¿Acaso se había conformado con una victoria parcial? Antes de responder a Rosa, decidió hacer una búsqueda rápida en su teléfono sobre nuevos ingredientes saludables. Quería estar preparada para cualquier conversación sobre su reciente transformación, sintiéndose confiada en sus decisiones. La pantalla brilló intensamente mientras exploraba listas de superalimentos. La emoción de ver lo que podía incorporar en sus recetas la llevó a recordar más sobre su viaje de autoconocimiento. No sería suficiente con un smoothie, tenía que encontrar la forma de sostener este impulso. Mientras leía, se dio cuenta de que su enfoque había cambiado. La cocina ya no era un espacio donde se limitaba a seguir recetas familiares. Ahora, era un laboratorio de descubrimiento. La idea de experimentar la motivó a buscar combinaciones que sorprendieran no solo a su familia, sino a ella misma. Estaba dispuesta a explorar, a fallar, y a aprender. Había un aire de desafío renovado en su pecho, la adrenalina corría por sus venas. Se puso de pie, como si la acción misma pudiera ayudarle a superar cualquier bloqueo. Caminó hacia la cocina de nuevo y comenzó a examinar los ingredientes que ya tenía en casa.
Se sintió como un artista analizando la paleta de colores antes de comenzar su obra. Tenía que encontrar la fórmula para mantener el interés de su familia por algo. Quería lograr que volvieran a explorar juntos. Elena decidió proponer una noche de cocina familiar. Volvieron a ser los viejos tiempos, pero esta vez, cada uno podría traer sus ideas y dar rienda suelta a su creatividad. La sonrisa se dibujó en su rostro mientras imaginaba a sus hijos colaborando en un ambiente divertido, creando platillos donde nadie estuviera atado a las expectativas previas. Sin embargo, algo la detuvo. ¿Estaría su familia realmente lista para este cambio? La resistencia al cambio mostrada por su esposo en otras ocasiones ya le había dejado la inquietud de que tal vez no todos estarían tan abiertos como ella. Finalmente, tras un intenso debate interno, puso sus sentimientos en un texto a Rosa, compartiendo su plan y sus nervios sobre la aceptación de su familia. Esperó con ansias la respuesta, sintiendo como la vulnerabilidad la envolvía. Pasaron algunos minutos que parecieron horas, hasta que el teléfono vibró nuevamente. Rosa le respondió con un fuerte aliento de ánimo y un recordatorio de que el verdadero crecimiento personal a menudo surge en la incomodidad. Fue entonces cuando le llegó otro mensaje, esta vez de su esposo: la cena fue interesante. Nunca había probado algo así. Una chispa de incredulidad la golpeó. ¿Estaba él listo para más? Este intercambio podría ser un punto de inflexión, no solo para sus comidas, sino para su relación familiar. Sin embargo, en medio de toda la excitación y el empoderamiento que sentía, una pregunta inquietante persiste. ¿Qué pasaría si la resistencia se manifestaba cuando menos lo esperaba? Cada paso hacia lo nuevo sería una prueba de su propia determinación, y el próximo reto estaba a la vista. Elena se dio cuenta de que la evolución que deseaba no solo implicaba experimentar con la comida, sino también intensificar transformaciones personales. Era capaz de enfrentar la resistencia. ¿Tanto de ellos como de su propio miedo al rechazo? La respuesta, a medida que avanzaba, comenzaba a revelarse como parte de su camino. Con cada texto, cada decisión en la cocina, estaba escribiendo su historia. Pero eso solo era el principio. La incertidumbre la acechaba nuevamente. No sabía con certeza si podría mantener este nuevo impulso. El próximo intento en la cocina podría hacer que su familia retrocediera o, por el contrario, avanzarían juntos hacia un cambio radical. Con determinación, levantó la mirada hacia el resto de la casa, y una nueva idea surgió en su mente. ¿Y si las noches temáticas de cocina se convirtieran en una forma de acompañar su crecimiento personal, en momentos sagrados de conexión familiar? Esa idea cobraba fuerza. El viaje apenas comenzaba, y no podía esperar a ver a dónde la llevaría. Podría convertirse en un catalizador de cambio en su hogar, abrazando el desafío de buscar la aceptación en el caos de la evolución familiar. Elena se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, un rayo de luz iluminando un nuevo día. Aún cargaba la adrenalina de su plan de noche temática de cocina familiar, pero la incertidumbre de lo que traería ese día la mantenía alerta. Se sentó en la cama, sintiendo como su mente se aceleraba con ideas de platos por probar, de combinaciones insólitas que podrían sorprender tanto a ella como a su familia. Mientras se preparaba para el día, se dio cuenta de que su camino hacia el crecimiento personal no solo estaba vinculado a la cocina, sino a un gran viaje de autodescubrimiento. La simple idea de comunicar lo que deseaba expresar a su familia comenzó a tomar forma. Ya no era solo sobre lo que cocinaba, sino sobre cómo un cambio en la alimentación podía reflejar y desencadenar cambios emocionales en todos. Mientras desayunaba, su mente se debatía entre la emoción y la incertidumbre. Su esposo y sus hijos eran su prioridad, pero también deberían estar listos para explorar su nuevo enfoque no solo en la comida, sino en la vida misma. ¿Qué pasaría si esa resistencia invisible se interponía entre ellos? ¿Podría su motivación hacer que ellos también sintieran ese impulso por la transformación? El último mensaje de su esposo resonaba en su cabeza. Nunca había probado algo así. ¿Sería un simple comentario o una ventana abierta hacia algo más? Esa chispa encendió un fuego dentro de Elena. Decidió que no solo era hora de cocinar, sino que era un momento propicio para hablar. Un diálogo sincero sobre la salud, las emociones y los deseos que anhelaban como familia la ayudó a definir su estrategia. Elena dedicó parte de la mañana a investigar no solo recetas, sino también temas sobre cómo las palabras y el enfoque mental afectan nuestra relación con la comida. Preguntas empezaban a surgir: ¿cómo podría llevar esa conversación a la cena familiar? Quería encontrar la manera de que cada miembro se sintiera válido, de que cada opinión contara,
Y eso solo podría lograrse con confianza. Armada con un cúmulo de información y un renovado sentido de propósito, decidió crear un menú que no solo fuera saludable, sino también divertido. Se propuso incorporar elementos de juego, debates sobre los ingredientes y su origen, y la creación de un espacio donde todos pudieran experimentar. Sería una cocina como un escenario, donde cada uno tuviera un papel que desempeñar. Llegada la tarde, antes de que comenzara la noche de cocina, reunió a su familia en la sala. Con una sonrisa nerviosa, les habló sobre la abolición de las viejas recetas en favor de nuevas posibilidades. Sus hijos la miraron con asombro, y su esposo con curiosidad, pero había en sus ojos una chispa de duda que no pasó desapercibida. Era hora de enfrentar esa resistencia. Elena compartió no solo su entusiasmo, sino sus temores. La conversación se alzó a fuego lento, con preguntas que abrían caminos hacia una nueva dinámica. Mientras hablaba, empezó a darse cuenta del poder que tenía sobre la situación. Había decidido no entrar en la cocina como la madre que sabe, sino como una exploradora. Cuando comenzaron a preparar los ingredientes, cada uno contribuyó. Las dudas iniciales se convirtieron en risas y en retos amistosos. Los sabores se mezclaban no solo en los platos, sino también en la conexión que estaban formando. Era un cambio palpable, un acto de amor y de vulnerabilidad. Sin embargo, justo cuando la confianza parecía asentar sus raíces, surgió una tensión inesperada. Su esposo permanecía un tanto distante, con un comentario provocador que la hizo cuestionar si estaba perdiendo el control de la situación. Esto se parece más a un experimento que a una cena. La chispa de conflicto iluminó la habitación. Ese pequeño comentario resonaba en su mente. Tenía más preguntas en su interior. ¿Estaba dispuesta a seguir adelante ante una oposición sutil, una resistencia disfrazada de sarcasmo? Con cada movimiento y cada cuchara que tocaba, la tensión iba en aumento. La cena estaba en el aire, y las emociones también. ¿Podría transformar ese momento tenso en una oportunidad para seguir creciendo? Sin saber aún la respuesta, se sentó con la sensación de que el verdadero desafío no solo sería la cocina, sino el diálogo y la conexión que se desarrollaría en torno a ella. Y así, mientras los aromas empezaron a llenar la casa, Elena sentía que se estaba gestando algo más grande, algo que iba más allá de los sabores y las recetas. Pero el miedo a la falta de aceptación la acechaba. Podría resistir la prueba de esa cena y salir fortalecida, o se desmoronaría ante el primer desacuerdo. La noche apenas comenzaba, y el horizonte de posibilidades se abría ante ella. Había llegado el momento de enfrentarse a sus propios miedos, y la próxima decisión que tomaría podría ser el catalizador que cambiaría el rumbo de su familia. La verdadera prueba estaba por llegar, y ella sabía que esto era solo el principio de una revelación que marcaría su vida para siempre. La atmósfera en la cocina se tornó tensa. Elena sintió como el aire pesado que la rodeaba se intensificaba, y su corazón latía con más fuerza. La risa que había comenzado a fluir entre su familia se desvaneció ante el comentario de su esposo. La idea inicial del juego y de la aventura culinaria se tambaleaba en la línea del reproche velado. Mientras el aroma de la comida invadía la casa, Elena se vio obligada a abrir un espacio para la confrontación. ¿Era realmente un experimento? ¿Era simplemente un desafío a su autoridad como madre y cocinera? La pregunta giraba en su mente, una hiedra que creciera de modo silvestre, enredándose con sus inseguridades. Sin embargo, en ese instante crítico, sintió una claridad que antes no había tenido. Necesitaba enfrentarlo, no como una batalla, sino como una conversación. ¿Y qué si fuera un experimento?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Todos somos un trabajo en progreso, incluidos mis platos, añadió, intentando desactivar la tensión con un giro de humor. Quería que la conversación se abriera sin desbordarse, que cada uno pudiera exponer sus sentimientos. Diana y Lucas, sus hijos, observaban atentos, en su mezcla de sorpresa y curiosidad. Esto no es solo sobre la comida, continuó. Es sobre cómo vivimos juntos y cómo nuestras elecciones nos afectan. Quiero que todos se sientan parte de esto, incluso si significa dar un paso incierto. Su esposo, aunque aún un poco distante, se sintió obligado a participar. Entiendo que quieras hacer algo diferente, pero no puedo evitar sentir que se nos está escapando la tradición, replicó. La balanza se movía entre el deseo de confrontación y la necesidad de diálogo. Cada palabra se lanzaba como un movimiento de ajedrez, y Elena sintió la presión no solo de sus propias expectativas, sino de las de su familia. El momento de tensión se volvió una oportunidad de autodescubrimiento.
Era claro que lidiar con la sorpresa y resistencia de su esposo no era simplemente un obstáculo. Era un espejo que reflejaba sus propios temores sobre el cambio. La cocina se convirtió en un espacio de vulnerabilidad. Ella debía mostrar que podía adoptar una postura auténtica y firme, sin capitalizar sus inseguridades. Te agradezco tu honestidad, dijo Elena, dirigiéndose a él. Lo que quiero es que todos exploremos juntos. Podemos encontrar un equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo. La sinceridad de sus palabras se encontraba en el cruce de su deseo de ser escuchada y su necesidad de que su familia abrazara su propuesta. Era el momento de desmantelar los muros de resistencia. Cada ingrediente que agregaban al plato se convirtió en una metáfora. Al desmenuzar las opiniones y los sentimientos, comprendió que lo más desafiante no era la cocina, sino la conexión que buscaba reconstruir con su esposo y hijos. Con cada cuchillo que cortaba y cada mezcla que realizaban, enfatizaba la importancia de unirse en el proceso. El tiempo transcurrió y la tensión suavemente se transformó en un intercambio de risas y recuerdos sobre recetas familiares. Sin embargo, bajo la superficie de esa calma, Elena aún sentía la inquietud de que la aceptación total no estaba garantizada. El miedo a que sus esfuerzos fueran simplemente ignorados acechaba en las esquinas de su mente. Mientras la cena se servía y la conversación se movía hacia temas más livianos, se dio cuenta de que las palabras eran fórmulas de transformación. Pero había un sentimiento persistente. ¿Qué pasaría al final de la noche, cuando la cena estuviera servida y los platos desbordaran colores vivos? ¿Podría la aceptación ser tan efímera como el aroma de sus creaciones? Y justo cuando el ambiente parecía estabilizarse, un grito desde la cocina interrumpió la calma. Lucas, su hijo, había derramado un poco del nuevo ingrediente que habían decidido probar. La mezcla entre titubeo y risa despertó la atención de todos. Elena respiró profundamente. Esa mancha representaba más que un pequeño desastre, significaba que la noche estaba a punto de tomar un giro inesperado. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje hacia la aceptación personal no dependía de eliminar los errores, sino de aprender a navegar a través de ellos. La cena se transformaba en una lección de resiliencia, donde cada desliz se convertiría en una oportunidad de crecimiento, y así, entre risas y rumores de incertidumbre, Elena supo que el desafío no terminaba. La verdadera prueba se asomaba entre la albahaca y el ajo, en la mezcla de lo imperfecto con lo perfecto. Sin embargo, esa noche aún guardaba un nuevo secreto, uno que desvelaría en el momento de mayor tensión, cuando todos estuvieran obligados a plantear sus propias verdades. Elena se encontró en un mar de incertidumbre mientras la velada continuaba. La mancha derramada no solo era un incidente aislado, era un símbolo del caos que podía coexistir con el orden que tanto valoraba. La cena transcurría, pero su mente estaba en otra parte, sopesando el creciente deseo de transformar no solo su cocina, sino también su propio camino. Cada bocado, cada risa, tejía un hilo de conexión nuevo, e incluso con el desliz de Lucas, había una chispa de emoción que la llenaba de esperanza. Sin embargo, una parte de ella se preguntaba si, al final, podría sostener el nuevo equilibrio entre tradición e innovación. Era en esos momentos de duda donde pensaba en su propia evolución. Había crecido tanto como madre como cocinera, pero una nueva incertidumbre la acechaba. ¿Este cambio sería suficiente? Esa noche, mientras los platos se vaciaban y los postres comenzaban a aparecer, Elena sintió que las cosas se complicaban. Su esposo, que había estado aceptando el momento, ahora parecía más retraído. Se dio cuenta de que la conversación que había iniciado era apenas el primer paso. Podría haberla abierto a una mayor reflexividad, pero eso no significaba que todos estuvieran listos para profundizar en los temas subyacentes. Se clarificó un objetivo en su mente. Debía encontrar una forma de dar espacio a la incomodidad en la discusión. Si su familia realmente se uniera, cada uno tendría que enfrentar las verdades no dichas. Se despidió de la idea de que todo se resolviera automáticamente y comprendió que estaba a punto de enfrentarse a ella misma y a sus seres queridos. Una vez terminado el postre, Elena aprovechó la oportunidad para ampliar la conversación. Siento que hay cosas que no hemos hablado. La cocina es solo un reflejo de lo que vivimos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre cómo hemos estado gestionando nuestras tradiciones y lo nuevo? Al plantear la pregunta, su corazón se aceleró. Sabía que abrir esa puerta podría llevar a un desenfreno de opiniones que desestabilizará la paz que había conseguido. Lucas y Diana intercambiaron miradas, y en sus rostros leyó una mezcla de sorpresa y miedo. Pasaron unos segundos antes de que su esposo hablara. No se trata solo de la comida, ¿verdad? Es sobre cómo nos adaptamos al cambio.
Quizás deberíamos reflexionar sobre lo que queremos como familia, durante esta etapa de nuestras vidas. Las palabras de su esposo resonaron con el eco de sus propios pensamientos. Ella siempre había visto la cocina como un refugio, un lugar donde la familia podía unirse, pero ahora, ese refugio se estaba ampliando, desbordándose de nuevas ideas y tensiones. Diana, la más joven pero siempre observadora, tomó aliento y dijo, a veces pienso que no estamos todos en la misma página. Algunos seguimos aferrados al pasado, mientras otros quieren seguir adelante. ¿Podemos encontrar un punto medio? La sinceridad de su intervención iluminó la conversación. Elena sintió un impulso de resiliencia. Cada comentario revelaba fragmentos de su individualidad. Estaban expresando sus miedos, sus deseos y sus frustraciones. Se dio cuenta de que la transformación que había iniciado no solo requería de su propio coraje, sino también de la disposición de su familia para desnudarse emocionalmente. Aquí, en esta mesa, había una mezcla de aspiraciones, relaciones y recuerdos que formaban un tejido frágil y fuerte a la vez. El diálogo fluyó, cada uno compartiendo sus percepciones, y con cada palabra, Elena percibía un cambio. Comprendió que para avanzar no era suficiente discutir sobre los platos, debían hablar sobre su identidad familiar, sus valores y sus deseos. El camino hacia adelante se tornó claro, ella debía seguir abriendo esos espacios que le permitieran navegar en lo incómodo. Sin embargo, cada revelación traía consigo un nuevo dilema. La pregunta que aún latía entre ellos podría cambiarlo todo. ¿Estaban listos para aceptar el cambio en su familia, sin perder lo que siempre habían valorado? Al mirar a su alrededor, Elena sintió que, aunque estaban progresando, las certezas eran aún más frágiles que nunca. La cena no solo se había convertido en una demostración de habilidades culinarias, sino en un crisol de emociones. Elena se vio a sí misma en el espejo que representaban sus seres queridos. Y cuando la charla se suavizaba, una oleada de pensamientos oscuros la invadió. ¿Sería capaz de manejar esta nueva carga emocional? Consciente de que el camino por recorrer no haría más que complicarse, se dio cuenta de que cada paso hacia adelante podría llevarla hacia lo desconocido. La intriga latía en el aire. En ese instante, un mensaje de texto en su teléfono rompió la tensión, anunciando que había llegado una invitación inesperada. Una boda familiar estaba programada para en pocos días. La pregunta crucial se planteaba, ¿podría lograr su meta de transformación antes de este evento que prometía recalibrar sus relaciones una vez más? Elena sentía pulsar en su interior una mezcla de emoción y temor. La invitación a esa boda familiar significaba mucho más que una simple celebración. Era el escenario propicio para medir el avance de su transformación personal y el estado de su familia. La idea de que cada miembro de su hogar se encontrara en esa atmósfera de celebración le pareció tanto un reto como una oportunidad. En su mente, se formaban estrategias para abordar cuestiones no resueltas, pero una fuerza interna la instaba a no forzar las cosas. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de organización. Elena se abocó a planificar no solo qué platillos llevaría a la boda, sino cómo podría convertir el evento en un punto de cambio. Cada ingrediente que seleccionaba parecía resonar en su interior, llevándola a reflexionar sobre su papel como madre, como esposa y como cocinera. En cada receta, sus emociones se entrelazaban, un choque de tradiciones, nostalgia y visiones futuras. Sin embargo, en medio de ese entusiasmo, la incertidumbre la seguía acechando. Preguntas desafiantes la acompañaban. ¿Cuánto de su antigua vida estaba dispuesta a soltar? Se dio cuenta de que su forma de cocinar no solo era un acto de dar de comer, era también una manifestación de sus afectos y sus temores. Si deseaba un cambio, tendría que aprender a dejar que aquellos a su alrededor participaran en su creación y no simplemente recibir su legado inmutable. Un día, mientras exploraba sabores nuevos para las recetas que llevaría a la boda, una conversación con su amiga Patricia se transformó en una revelación. Con cada plato que cocinas, dejas un pedacito de ti, le comentó Patricia, extendiendo una mano hacia un bol de masa. Si le añades lo que tu corazón realmente quiere expresar, tal vez tu familia se conecte contigo de un modo más auténtico. Esas palabras resonaban en su mente. La idea de la conexión fue un faro en su confusión, y aunque aún estaba lejos de tener todas las respuestas, sintió una chispa de claridad. Tendría que involucrar a su familia en la preparación, en lugar de simplemente servirles lo que consideraba lo mejor. Así, pensó, quizás pudieran encontrar ese equilibrio entre el pasado y el futuro que tanto anhelaban. Con renovada determinación, convocó a Lucas y a Diana una tarde para comenzar su experimento culinario. Quiero que cocinemos juntos para la boda, les propuso, notando la sorpresa en sus rostros. Quiero que cada uno de ustedes aporte algo que signifique para ustedes.
No esperaba que de inmediato aceptaran la idea. Era un desafío. Sin embargo, la inesperada propuesta se convirtió en un espacio de diálogo. Diana, emocionada, comenzó a compartir ideas sobre recetas que había aprendido de su abuela. Lucas, aunque inicialmente dudoso, se unió al entusiasmo de su hija, sugiriendo ingredientes exóticos que había descubierto en sus viajes. Elena observó cómo las dinámicas familiares se transformaban a medida que compartían sus anhelos, recuerdos y expectativas a través de la cocina. Cada participación, cada risa, cada desacuerdo, se transformaba en una oportunidad para reconfigurar las relaciones. Sin embargo, a pesar de la satisfacción que le brindaba este proceso, la inquietud la mantenía alerta. Sería fácil caer de nuevo en sus viejas costumbres. Los patrones adquiridos no se desvanecían con la misma rapidez que sus nuevas ideas. El temor de un retroceso se incrustaba en su día a día, y su anhelo de paz y unión familiar comenzaba a girar en torno a decisiones más grandes. El día de la boda se acercaba y con él el desafío de hacer frente a viejos fantasmas y nuevas expectativas. Se dio cuenta de que, aunque había logrado un avance significativo en el proceso, había una cuestión que aún la atormentaba. ¿Realmente podría aceptar cualquier resultado, independientemente de cómo se desarrollara el día? A medida que el evento se perfilaba horizonte, sus pensamientos giraban en torno a la fragilidad de su proyecto. Podía vislumbrar el camino hacia adelante, pero con cada paso se preguntaba si realmente las heridas del pasado se sanarían o, por el contrario, amenazaban con romper el delicado equilibrio que ahora empezaba a construir. Entonces, justo cuando su mente estaba al borde de otra revelación, un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. No olvides llevar el recuerdo familiar que prometiste. Esa simple frase envió ondas de incertidumbre a través de ella. Sería el símbolo de su historia, ahora reconfigurado, un hilo de unión o una cadena que la ataría al pasado. El día de la boda no solo era un evento en el calendario de Elena, se había convertido en un punto de inflexión en su vida, un compás que medía cada respiración en el contexto del que sería su mayor desafío personal. A medida que se preparaba, un torbellino de emociones la llevaba a cuestionar su propósito más allá de lo obvio, ser madre, esposa y cocinera. Estaba descubriendo, de manera casi dolorosa, que para transformar su entorno debía primero enfrentar sus propios miedos. La noche previa, mientras revisaba los ingredientes para los platillos que había decidido preparar, sintió un nudo en el estómago. Cada elemento parecía conllevar no solo sabor, sino también expectativas de su familia, de ella misma. Se detuvo un momento, observando el alboroto a su alrededor. Diana había estado tan involucrada, Lucas había dejado de lado su habitual escepticismo, pero ¿y ella? Sentía que, aunque había empezado a transformar su enfoque hacia la cocina, aún permanecía atrapada en un ciclo de autoexigencias que la mantenía a la defensiva. Era como si intentara amoldar su responsabilidad de madre a un esquema rígido en lugar de dejar que fluyera de manera auténtica. Recordó el recuerdo familiar que había prometido llevar. La idea de cargar ese objeto, que en su mente simbolizaba no solo su historia, sino también el peso de las expectativas familiares, le provocó una crisis interna. ¿Realmente quería que ese elemento definiera su presente? La decisión de llevarlo podía ser un acto de valía, un paso hacia la reconciliación con su historia, o, contrariamente, podría convertirse en una carga que arrastraría hacia el evento. Sin embargo, el reconocimiento de esta dualidad era un punto crucial. Por primera vez, entendía que lo que ella portaba era más que un simple recuerdo, era una representación tangible de su viaje personal. Durante la mañana de la boda, la tensión se intensificó en su interior. Se encontraba en un espacio ambiguo, deseaba ser un pilar de amor y unión, pero aún le intimidaba, incluso con los avances logrados. Luego de vestirse, buscó a Lucas y Diana, quienes estaban acomodando los últimos detalles de la fiesta. El escenario era hermoso y la atmósfera vibrante. No obstante, el eco de sus inseguridades resonaba, preguntándole constantemente si cumplía con lo que cada uno esperaba de ella. Elena decidió que sería el momento ideal para abordar el tema del recuerdo. Se acercó a sus hijos, sintiendo que el aire entre ellos se volvía denso en la incertidumbre. Quiero hablarles sobre esto, dijo, mostrando el objeto ante ellos. Este recuerdo representa todo lo que hemos vivido juntos, pero también nuestros anhelos y temores. Me gustaría que lo lleváramos como símbolo de nuestra nueva etapa. Las miradas intercambiadas entre sus hijos revelaron curiosidad y confusión. Pero al tiempo que pronunciaba las palabras, la sensación de liberación comenzaba a llenar el vacío en su pecho. No quería que el recuerdo fuera una carga, sino una oportunidad de conexión. Diana, sin dudar, tomó la iniciativa y preguntó, ¿y si le añadimos algo nuestro?
Un detalle que represente lo que significa para nosotros. Lucas asintió, y en ese momento, Elena comprendió que la inclusión no solo estaba ocurriendo en la cocina, también se cristalizaba en su cultura familiar. Aquí, en esta ceremonia de aceptación, estaban construyendo una nueva narrativa, pero al regresar a su papel como madre, Elena no pudo evitar un leve retorcijón de su ansiedad. El temor a que el pasado lo invadiera todo seguía acechándola con sus sombras. Y allí, en medio de la celebración, la duda sobre cómo sería el resultado final de sus esfuerzos seguía dando forma a sus pensamientos. El momento culminante llegaría pronto, y ella lo sabía. Mientras se dirigían juntos hacia el lugar de la ceremonia, una pregunta inquietante la asaltó. ¿Podría realmente sostener esta nueva versión de ella misma frente al pasado que la había moldeado tan intensamente? La transformación personal que había comenzado se sentía como una obra en progreso, pero el día estaba por desvelar verdades inesperadas. La voz que había solapado durante tanto tiempo empezaba a salir de las sombras. Y con cada paso, sus inquietudes se convertían en un grito silencioso de necesidad de verdad. En ese instante, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Tu madre acaba de llegar. Está ansiosa por hablar contigo. El mundo pareció congelarse mientras la incertidumbre crecía. Esa conversación podría ser el punto crítico que definiera lo que estaba dispuesta a aceptar o rechazar en su camino hacia la sanación. ¿Sería Elena capaz de afrontar lo que su madre tenía que decir? Elena se enfrentaba a la puerta del salón principal, la música vibraba en el aire y sus manos temblaban con la mezcla de emoción y nerviosismo. La boda no solo marcaba un nuevo comienzo, sino que también representaba el desafío de reconciliar su pasado con el futuro que deseaba construir. Miró a Lucas y Diana, quienes estaban a su lado, listos para enfrentar lo desconocido, llevando el recuerdo familiar que habían decidido transformar juntos. Al cruzar la entrada, el bullicio y la energía de la celebración la envolvieron. Vio a su madre al otro lado de la sala, conversando con algunos familiares. La ansiedad la recorrió, el diálogo pendiente con ella se cernía sobre su cabeza como un nubarrón. ¿Estaría dispuesta a escuchar su historia? Podía abrirse a lo que su madre pensaba sobre su transformación. Después de varios intercambios de miradas, Elena respiró profundo y decidió tomar el primer paso. Se acercó a su madre, cuyo rostro mostraba curiosidad y un tanto de sorpresa. Hola, mamá, le dijo, tratando de que su voz no betrayera su inquietud. Quiero presentarte a Lucas y Diana y agradecerte por todo lo que me enseñaste. Se sintió más fuerte al verbalizarlo. Claro, Elena. He estado escuchando sobre tus nuevos platillos. Estoy orgullosa de ti. A pesar de la calidez de sus palabras, una suave sombra de desacuerdo flotaba en el aire. Era evidente que había dudas sobre su renovado enfoque en la cocina. Cuando se sentaron, Elena decidió ser directa. Quería que supieras que estoy tratando de crear un nuevo legado, combinando lo que aprendí de vos con lo que me dicen los tiempos actuales. Espero que puedas apoyarme, propuso, sin esconder sus temores. La mirada de su madre se tornó seria. A veces, las tradiciones son difíciles de cambiar, hija. Lo que hacíamos en la cocina era más que recetas. Era nuestra forma de amarnos, respondió, llevándola a cuestionar si realmente sabría entender su evolución. Fue un momento revelador. Y aunque la conversación no era fácil, la validación que buscaba empezó a gestarse en el aire. Entiendo, mamá. Pero creo que podemos encontrar un camino que respete nuestra historia sin excluir lo nuevo. ¿Podrías enseñarme cómo mantener viva la esencia de esas recetas y, al mismo tiempo, emprender un nuevo viaje juntos? El peso de la honestidad habitó en su voz. Las palabras de Elena resonaron y, en ese instante, su madre pareció abrirse. Quizás tiene sentido. Me gustaría verte involucrando a Lucas y Diana en el proceso. Tal vez el cambio no sea tan aterrador como pensé. Los ojos de Elena se iluminaban, un rayo de esperanza comenzaba a fluir entre ellas. Mientras continuaban conversando, la atmósfera se hizo más ligera. Lucas y Diana compartían anécdotas sobre sus intentos culinarios recientes, y el ambiente de diversión y aceptación empezó a desperezar viejas heridas en el corazón de Elena. Lo que antes parecía imposible se estaba materializando. Podrían mantener su legado mientras se abrían a nuevas posibilidades. A medida que la celebración avanzaba, Elena se recreó en el momento. Bailaron, rieron y disfrutaron de la compañía, y un sentido renovado de pertenencia envolvía a todos. Elena entendió que el cambio era un proceso, y aceptó que la tradición podría transformarse sin perder su esencia. Al anochecer y mientras los fuegos artificiales iluminaron el cielo, se dirigió a la pista de baile para compartir el momento con su familia. Satisfacción y alegría la abrumaron.
Había conseguido no solo un paso hacia una nueva cocina, sino un reencuentro emocional que le brindó paz. El viaje de Elena no había terminado, pero había cimentado los fundamentos de un futuro donde el respeto por la tradición y la apertura al cambio coexistían. Había demostrado que la transformación personal no solo era posible, sino esencial. Ahora sabía que cada bocado y cada interacción escrita en su nueva historia se convertirían en un acto de amor, un compromiso con su familia para crear un legado que abrazara tanto la historia pasada como las innovaciones del presente. Al regresar a casa esa noche, por primera vez sintió que era capaz de sostener su nueva identidad. Los desafíos estaban presentes, pero su confianza era sólida, y su propósito claro. Tomó la mano de Lucas y Diana, y juntos caminaron hacia el futuro, listos para seguir escribiendo su historia familiar una receta a la vez. Ahora que has visto cómo se transforma Doña Elena, no esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.